¿En qué ha cambiado el discurso de Fe y Vivir o se ha fortalecido? Yo creo que es casual porque justo lo estaba hablando con mi productora, que es mi hermana, Ana María Ruiz Navia, que sentíamos cómo la gente le estaba llegando la película. Nosotros terminamos la película hace más de un año y justo hablábamos eso con mi hermana, decíamos, es la misma película de hace un año, o sea, es el mismo archivo, digamos, pero cómo la película ha cambiado en los últimos días, ¿no? O sea, justo hicimos esa reflexión y es precisamente por eso que mencionabas también como empezar a escuchar lo que la gente piensa de ella. A mí personalmente no me genera molestia o angustia reflexionar sobre las cosas que hago. Es harto, digamos, cuando de pronto las personas que están ahí, pues no, uno ve que no están como muy preparadas o que de pronto a veces uno se ha sentido como rellenando programación, ¿no? O como, a ver, diga, ¿de qué es? No sé qué. Pero es muy interesante cuando uno tiene conversaciones profundas sobre el trabajo y porque también esas preguntas le hacen a uno, como tú dices, pensar. Yo creo que yo he ido conociendo más mi película, evidentemente, en los últimos meses, a partir del momento en que se empezó a compartir con la audiencia, siendo el mismo file, digamos. Luego hay otras ideas que siempre estuvieron o como tú dices, se han fortalecido, pero luego, claro, encontrar como ciertas cosas que uno ni siquiera era muy consciente, eso digamos es normal, pasa mucho, me ha pasado también con otras películas, ¿no? Que uno termina haciendo cosas que le generan a la gente unos sentimientos inesperados. Y eso es hermoso, pues para mí eso es hermoso porque realmente la película termina en el momento en en que se enfrenta a una audiencia. Fíjate cómo es casual, pero a veces hay cierto tipo de cine como el que nosotros hacemos, que es considerado un cine de autor o digamos un cine que no es entre comillas comercial, pero a veces a uno le ponen una lápida como que a uno no le importara el público. Y a mí sí me importa el público, sino que es que a uno le importe el público no quiere decir que uno entonces tiene que hacer las cosas más superficiales o las cosas más supuestamente más bobas para que el público entienda, ¿no? O sea, uno puede retar al público también y eso es lo que me ha interesado. Eh, bueno, está todo este reto del estreno digital y te escuchaba en otras charlas que vos una de las vainas que más te daba como cagada era el tema del sonido, ¿sí? Que le habías trabajado muchísimo con el equipo del sonido, que había un diseño sonoro muy trabajado eh, con Roberta Epstein, si no estoy mal, Einstein. Y entonces, pues, pucha, eso se alcanza a guardar si uno se alcanza a poner audífonos en la plataforma digital o se pierde completamente. ¿Contemplas obviamente hacer el estreno cuando sea posible volver a salas? ¿Qué nos puedes contar de eso? Sí, pues a mí el sonido me gusta muchísimo. Uno de los procesos que realmente más disfruto la parte de la mezcla. Es el primer momento donde uno realmente ve y siente la película. Cuando uno le ponen la película en la sala de mezcla, es la primera vez que uno dice, aquí hay película. Antes es solo uno se la imagina. Uno dice, bueno, está la predicción, le falta el... Así está el primer corte bien. Sí, no es la película todavía. Todavía hay una gran cosa que... Porque es que el sonido lo que hace es como realmente... Completarte la experiencia, ¿no? Y más que completar, es que para mí el sonido es imagen. Es decir, Total. las ideas sonoras en el cine en general son muy subutilizadas. Como que simplemente el tema del sonoro se usa para ambientar o lluvia, ya. Pero cuando uno trabaja el sonido, digamos, desde un sentido dramatúrgico y también con ciertas ideas narrativas que ni siquiera están vinculadas a la imagen, sino que es como una especie de carretera paralela.
pues hay una cosa que es muy fuerte cuando uno pues escucha por primera vez la película en una sala pues Dolby y todo eso. Pero ante tu pregunta, yo pienso que de todas formas la película se puede disfrutar en un computador con unos audífonos o incluso con unos parlantes normales, se puede disfrutar. Lo que pasa es que la película en una sala de cine sí tiene unos detalles muy interesantes. Te voy a poner un par de ejemplos. Tiene que ver más como con la espacialidad y como con cierta profundidad en el sonido, que cuando obviamente se pasa a estéreo se aplana, ¿no? Como que todo está como en una misma frecuencia, pero cuando estamos en una sala, pues no sé, por ejemplo, en la escena inicial del mito se presenta a los Macondo, que están como en este ambiente nostálgico y oscuro y sin color y sin música. Hay una cantidad de planos sonoros de gotas que se sienten muy lindo, o la lluvia, ¿no? Hay muchas lluvias diferentes, no es solo un archivo de lluvias, hay muchas lluvias. Entonces vos te sentís como en el trópico, ¿sí me entendés? Ese, por ejemplo, es un ejemplo. Otro ejemplo es algo que hizo Roberta, yo le digo Robbie, o así le dicen pues, que era muy bello, y es que en todas estas puestas en escena en el teatro, obviamente tuvimos la oportunidad de tener muchos micrófonos para cada instrumento. Entonces el sonido en la mezcla, por ejemplo, si estamos en un plano general y de pronto pasamos al primer plano del violinista, cuando pasamos al primer plano, el micrófono del violín entonces cambia de perspectiva, ¿sí me entendés? Entonces como que vos sentís, o sea, no es que está ahí los músicos tocando y play la música, no, sino que vamos también cambiando de perspectiva sonora, y eso obviamente se siente mucho más en una sala de cine. A mí me encantó trabajar con Roberta porque ella es música y ella o sea, entonces claro, afinaba, ¿no? Decía, esto está desafinado, decía, este acorde quedó desafinado, iba y lo afinaba digitalmente y hacía como unos juegos con la música lindísimos. O decía, no, por ejemplo, estaba obsesionada con las faldas de las bailarinas y hizo el foley de las faldas, y entonces las cositas que se mueven, muy lindo el trabajo de ella como una artesana, ¿no? Como precioso. Volvería a trabajar con ella porque me encantó. Ella hizo Oscuro Animal, la película de Felipe Guerrero. Me encantó. Pero mira, una cosa de las ventajas de verse las cosas en desorden, y es la sorpresa, ¿sí? Entonces, claro, me vale huevo el spoiler, pero haber asistido al nacimiento de tu sobrina en el final de Epifanía y pescármela, que era el mismo universo de alguna manera de Fed Vivir, a mí me dio una alegría la hijueputa, me pareció del carajo. Pero también me sorprende es que vos no estabas planeando eso, que, o sea, no sos el Iván Gaona que ha dicho vamos a construir este universo de actores y de personajes, sino que han ido apareciendo. Entonces tu mamá aparece en una videollamada por allá en Los Hongos, sí, está el espíritu de tu abuela, pero representado en la hermana de ella, ¿o en mi tía, sí. Exacto. Y ahora se conecta pues Epifanía con Fed Vivir. Entonces a mí me pareció eso muy bacano, te lo digo como espectador, me pareció muy bacano y agradezco haberlas visto en desorden, porque es como que uno empieza a encontrar las historias de origen, hablándolo en este universo como de si fueran superhéroes, encontrar las historias de origen de los personajes. Pues mira, la verdad sí es algo que fue sucediendo en el camino. Precisamente Fe Vivir tiene una particularidad, y es que comienza en el año 2012, termina pues, digamos, terminamos en 2019, ya pues el archivo final, pero entonces en el medio se hizo Epifanía, ¿sí me entiendes? Es como que